Hoy me toca en este buceo hacer esencialmente fotos y videos, registrar bien el barco, buscar comprender algunos detalles de la arquitectura naval de la construcción del barco mismo, que estuvimos identificando en el buceo anterior, y lo voy a estar registrando con fotos y videos, y después voy a concentrarme en una zona para estudiar en más detalles un posible contacto entre las cuadernas, las tablas del forro y posiblemente la quilla de la embarcación, para preparar algunas preguntas para orientar los buceos siguientes. Hasta ahora hemos hecho dos inmersiones, dos jornadas de buceo científico. Hay que destacar esto porque no es un buceo recreativo, es un buceo que requiere de mucha técnica, de mucha expertise y se realiza no solamente para conocer el sitio, sino para obtener datos que nos permitan generar interpretaciones sobre las preguntas o obtener respuesta de las preguntas que nos estamos haciendo en el contexto de este proyecto. Lamentablemente acá no contamos con aguas claras como pueden conocer en el Caribe, pero gracias al desarrollo del buceo científico podemos acceder a sitios de naufragio con muy poca visibilidad, en torno de un metro y medio quizás, y a partir de esa visibilidad poder estudiar el sitio de naufragio que en este momento estamos estudiando. El buceo es un mundo muy interesante y hay varias modalidades de buceo, ¿no es? Entonces, lo que vemos más comúnmente en la tele, eh, con esos mares con aguas muy claritas, con peces, corales, y hay toda una industria del turismo del buceo llamado buceo recreativo, ¿no? Que es muy accesible, personas desde a partir de los 12 años de edad hasta los 60, 70 pueden estar buceando con seguridad en aguas cálidas, tranquilas, ¿no es? Sin embargo, nosotros tenemos que adaptar y nos especializar en distintas técnicas de buceo para poder estar haciendo estos estudios, porque, bien, normalmente donde se hunden esos barcos son en zonas que no se puede elegir, entonces con visibilidad restringida, corrientes, aguas un poco más frías, olas, entonces tenemos que dar algunos pasos más allá del buceo recreativo, y esto es lo que llamamos de buceo científico, que parte de aprovechar técnicas que vienen de distintas formaciones del buceo, como el buceo técnico, el buceo profesional y también incluso el buceo en cueva, para poder estar realizando tareas bajo el agua. A nosotros, más allá también de estar pudiendo bucear con seguridad, respirar bajo el agua, controlar la flotabilidad, tenemos que estar sacando fotografías, haciendo medidas, haciendo excavaciones, lo que implica que el buceo científico sea multitarea. Para esto vamos adaptando algunos equipamientos que vienen, por ejemplo, de la escalada o de otros tipos de buceo, como por ejemplo, necesitamos aquí. Y aprovechamos el uso de un casco que viene de la escalada con una cámara tipo GoPro, linternas que utilizamos en los buceos para, por ejemplo, estar pudiendo trabajar, manipular algo de la embarcación, hacer alguna colecta de sedimento y al mismo tiempo estar filmando e iluminando la zona donde estamos trabajando. Hay que tener en cuenta que en la zona del Salvador donde estamos trabajando, la visibilidad es en torno de 50 centímetros hasta 1 metro. Entonces no se ve mucho más allá de un brazo así extendido. Mucho de la arqueología en tierra que se practica en tierra, también lo que adaptamos para el uso bajo el agua, como por ejemplo el uso de escalas, que tenemos que poner algunos pesos para que se quede bien paradita así en el fondo, ¿tá? Esas escalas también nos sirven con la utilización de estos marcadores que son como unos códigos de barra prácticamente, o unos códigos QR que nos permite utilizar en programas de procesamiento
para generar modelos tridimensionales también del sitio, de la zona donde estamos trabajando, a partir de fotografías, que es una técnica llamada fotogrametría. Y estas técnicas de modelación digital tridimensional que hoy están accesibles, permite acercar a la gente de su patrimonio de vertiente subacuática, ¿no es? Entonces, como no son muchas las personas que bucean, y es una parte muy importante del trabajo que hacemos, es poder conectar estos que son los verdaderos dueños de este patrimonio, que es la sociedad uruguaya, para poder conocer y poder interactuar con este patrimonio. Y los recursos de visualización digital han permitido que las personas puedan interactuar con algo que en el día a día común y corriente de las personas, ellos tienen la fantasía, ¿no es? O sea, los barcos hundidos es una parte importante de la fantasía de las personas que desde la playa miran el agua, y lo que hacemos es una grande aventura, ¿no? Esta aventura del conocimiento. Entonces, a partir de técnicas de realidad virtual y aumentada, podemos utilizar estos modelos tridimensionales que nos sirven para poder explorar, conocer y producir datos científicos. Nos sirve también además para poder generar estrategias como de museos virtuales y que las personas puedan sentirse parte también del trabajo que hacemos. Otro también que utilizamos para poder nos orientar bajo el agua y en esas condiciones que operamos acá en el Río de la Plata de baja visibilidad, utilizamos carretes de buceo, que son líneas que nos permiten ir, explorar, hacer barreduras en el área del sitio, pero volver hasta el punto de entrada y salida del agua, donde está un muerto, un cabo y una boya en superficie, y con esto podemos ir creando caminos por debajo del agua y después poder volver al punto inicial también. Utilizamos carretes de distintos tamaños, con distintas aplicaciones también, y algunos más grandes también que son de exploración. Todas esas técnicas los practicamos en cursos, ¿no? Cursos de introducción al buceo científico, cursos más avanzados que lo dictamos también aquí en la Universidad de República, desde el CURE Maldonado. Y para una actividad de buceo, uno a veces no imagina, pero para hacer un día de actividades de buceo, hay que movilizar algo como 500, 600 kilos de equipamientos para que los buzos puedan estar una hora y media bajo el agua. Entonces es una actividad en la cual se busca ser muy eficiente porque el tiempo que se puede bajar colectando datos es pequeño. Entonces los datos que colectamos son muy importantes, y el entrenamiento y la formación para poder hacer este tipo de estudio es también bastante accesible, pero hay que pasar por un proceso. Y el básico del equipo de buceo que necesitamos para poder estar bajo el agua y hacer investigación, esencialmente lo que se utiliza es un tipo de traje que nos genera una insulación con respecto al frío. Esos son trajes de neopreno, ¿tá? Utilizamos también estos reguladores que es lo que nos permite respirar el aire que llevamos con nosotros en las espaldas, en estos cilindros, que es esencialmente aire comprimido. Estas reguladoras se van conectadas aquí, nosotros respiramos por estos vocales. Aquí tenemos un manómetro que nos permite ver la cantidad de aire que aún tenemos en el cilindro. Utilizamos también para poder moverse, hacer la natación subacuática, las nadaderas o las patas de rana, como se suele decir. Y utilizamos también un tipo de chaleco equilibrador en el cual o ponemos aire o sacamos aire para poder generar esta flotabilidad neutra que llamamos, porque cuando navegamos y estamos bajo el agua estamos siempre flotando como si estuviéramos en el espacio.